presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Areces, el Corte Inglés y la colaboración institucional del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Innovación. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al director de la Organización Nacional de Trasplantes, el doctor Rafael Matesanz, al que va a presentar, y queremos agradecérselo muy especialmente, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Querido presidente, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Autoridades, presidente del Consejo de Estado y secretario de Estado de Innovación, secretario general del Ministerio de Sanidad, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, autoridades que nos acompañan, señoras y señores. A la hora de alabar la transición democrática, suele producirse un olvido que me gustaría contribuir a enmendar. Se encomia, con toda justicia, el cambio de estructuras políticas que nos devolvió la libertad y la elaboración de una Constitución en la que seguimos cabiendo todos. Sin duda fue importante la labor de crear el andamiaje de un nuevo Estado y hacerlo sin que las tradicionales dos Españas reanudaran sus enfrentamientos. Pero mientras se acometía esa ingente tarea, hubo que atender el bienestar ciudadano. El respaldo social a la transición democrática se hubiera resentido si, al tiempo que se levantaban nuevas estructuras políticas, no se hubiese atendido las necesidades básicas de la gente. Para los españoles, la libertad también era sinónimo de mejores servicios públicos en todos los órdenes. Quizá no se haya resaltado con suficiente énfasis ese gran logro que supuso lo que podríamos llamar la doble transición. Transición democrática y, junto a ella, transición en el estado del bienestar. Nadie duda en considerar al doctor Matesanz uno de los artífices de esta segunda transición. Durante gran parte de su trayectoria profesional lo ha hecho desde una responsabilidad especialmente delicada. La Organización Nacional de Trasplantes, que él preside, es un organismo modélico en el mundo. No solo porque España encabece desde hace años el ranking mundial de generosidad en lo que a donaciones se refiere, sino también por el escrupuloso rigor de sus actuaciones y por convertirnos también en el primer país trasplantador del mundo. Un rigor que no es fácil mantener, como demuestra el reciente descubrimiento de irregularidades en esta materia en algunos países, pero que nuestro protagonista, por el bien de todos, ha conseguido y consolidado en nuestro país. Sin duda, su tarea al frente de la ONT es encomiable, pero seguro que comprenden que también estoy aquí para decirles que para mí fue un honor haber trabajado a su lado en el INSalud, viendo en el día a día cómo su calidad como sanitario, nefrólogo de formación, en su caso, se conjugaba con su capacidad para regir la parte asistencial de aquel coloso administrativo. Desde luego no resulta fácil imaginar hoy la magnitud de gestionar la actividad asistencial que articulaba la sanidad pública en 10 comunidades autónomas de las 17 en nuestro país. Pero él lo hizo, y lo hizo con una gran responsabilidad que yo, como presidente del INSalud por aquel entonces, siempre agradeceré. Más de 168.000 personas, 82 hospitales, más de 1.100 centros de salud y 1 billón de las antiguas pesetas del año 96. Por darles un orden de magnitud, la comunidad autónoma donde procedía, Galicia, tenía en el año 96 menos de 300.000 millones de pesetas. Ciertamente, salvo que me haya despistado, no conozco ya ningún organismo
en la Administración del Estado y, en consecuencia, en España, del tamaño y de la complejidad que tuvo el Insalud. Juntos asistimos, por decisión del ministro Romay, a aquella fase apasionante de la transición sanitaria. Afortunadamente, nadie recuerda hoy las épocas en que muchos españoles teníamos que venir a Madrid, teníamos que desplazarnos a Madrid para la mayoría de las especialidades complejas. Tampoco hoy nos parecerá razonable pensar que en aquel momento había hospitales en Madrid con varias camas y sin baño. Seguro que ustedes, los que son médicos, y aquí hay muchos, se acuerdan, pero nosotros nos acordamos especialmente en el que la mayoría de los planes directores de los hospitales de Madrid estaban por hacer y que había listas de espera, sobre todo de prótesis de rodilla y de prótesis de cadera, de más de 3 años en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Tampoco veíamos en aquella época UBIs móviles rodando por las carreteras de Castilla-La Mancha, ni de Extremadura, ni de Baleares, ni de Murcia, ni de La Rioja, simplemente porque el 061 no existía. Y lo único que existía en el conjunto del territorio de Insalud era el SAMUR en Madrid. Ni el 061 como complejo asistencial, ni el 061 como teléfono permanente 24 horas, 365 días al año, existía en 1996. Pero, en fin, Rafael Matesanz es uno de los grandes protagonistas de la sanidad pública en nuestro país, que es como decir que es uno de los grandes en los asuntos medulares de nuestro país y que ahora presenta nuevos retos porque se dan nuevas realidades. Recurro en este punto a una frase citada por nuestro conferenciante y que corresponde al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn. El progreso intelectual y científico consiste en la sustitución de un paradigma que ha resultado incapaz de explicar hechos nuevos por otro que los explica de forma más satisfactoria. ¿Cuáles son esos hechos nuevos? Permítame que cite, entre otros, el envejecimiento de la población de España y de la mayoría de los países de Europa, y las variaciones en el modelo de atención a ciertas enfermedades. Constatarlo no es de derechas ni de izquierdas, constatarlo es una evidencia. Y creo que afrontarlo tampoco debería ser de derechas ni de izquierdas, sino afrontarlo debería ser una tarea irrenunciable. No hay connotación ideológica al decir que el noroeste español, por ejemplo, sufre un severo déficit de financiación sanitaria. Galicia, pero también Castilla y León, Asturias, Cantabria. En el caso de Galicia, la población mayor de 65 años sobrepasa el 23%. El 23% de los gallegos consumen el 50% del total del gasto de personal y servicios y más del 62% del gasto farmacéutico. Tampoco lo hay en poner de manifiesto que la proliferación de ciertos males, como el cáncer, nos sitúa ante el reto de hacer tratamientos cada vez más personalizados que exigen recursos y modos nuevos, tanto de gestión como de financiación. Estos someros datos, que con más o con menos intensidad se dan en todas las comunidades autónomas, obligan a plantear al menos 2 cosas. A plantear que la sanidad es el eje fundamental, o debería de serlo, debería de ser el eje fundamental de la financiación autonómica que se discutirá en breve. ¿Por qué? Porque la mayoría de las comunidades autónomas dedican más del 42% de su presupuesto a la sanidad. Y, en consecuencia, casi 1 de cada euro que gestiona la comunidad autónoma lo dedica a la sanidad pública. En consecuencia, la variante sanidad debería de ser clave para determinar la financiación de las comunidades autónomas. Pero entiendo que se puede ir incluso más allá para situar a la sanidad española al margen de los avatares políticos. Y esa sería la segunda cuestión. Por ejemplo, siguiendo el modelo que se implanta en la prestigiosa Organización Nacional de Trasplantes y siguiendo el ejemplo
de hombres como el doctor Mate Sanz, que siempre han antepuesto el interés general en un asunto tan sensible a cualquier otra cosa. Porque esa es la forma de luchar para garantizar el futuro del sistema sanitario público. Se ha hablado en fechas recientes de la posibilidad de formar en España un gobierno de concentración. Entiendo que existe una fórmula más factible y cercana, menos polémica, que consistiría en llevar a cabo políticas de concertación. Políticas de concertación en sectores donde la realidad excluye por sí misma la confrontación partidaria. La sanidad sería un campo idóneo para esta imprescindible experiencia. Buscando precedentes en la historia reciente, pienso que el informe Abril, presentado en 1991 durante la presidencia de Felipe González, es sin duda un antecedente válido. En consecuencia, bien pudiera ser el expresidente un excelente ponente de esta idea fructífera. Yo le propondría al presidente González que contase sin duda con el doctor Mate Sanz como parte integrante de este grupo. En aquel entonces, hace 23 años del informe Abril, un lugar común era referirse al agotamiento del modelo sanitario español. Hoy, más que agotamiento, estamos ante varias encrucijadas. Confío que entre todos elijamos el camino correcto. Así lo hemos hecho para llegar a donde hemos llegado, de la mano de profesionales y gestores como mi amigo Rafael Mate Sanz, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente del Consejo de Estado, consejeros de Madrid, de Castilla-La Mancha, Secretaría de Estado, autoridades, compañeros, amigos todos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad a los organizadores de hablar ante este foro tan importante, a exponer pues toda una serie de reflexiones. Gracias, por supuesto, a Alberto Núñez, con quien, como él ha dicho, tuve la fortuna de compartir nada menos que toda una legislatura en el extinto Insalud, a veces rememorado. Y la verdad es que yo creo que pasamos los dos momentos complicados, como no podía ser menos. Compartimos conceptos como la gestión clínica o la autonomía de gestión, que casi 20 años después pues siguen teniendo la máxima actualidad. Es como si la historia girara en círculos y volviera otra vez a los puntos de inicio. Bien, hace 3 años tuve la ocasión de estar también en este foro y empezaba yo mi intervención diciendo que lo que había conseguido la Organización Nacional de Trasplantes se podía resumir en el hecho de que cualquier español que necesitara para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida de un trasplante renal, cardíaco, hepático, era el ciudadano del mundo, que tenía más posibilidades de lograrlo y además dentro de un sistema público, universal y sin posibilidad de discriminación ni positiva ni negativa. Una cosa que desde luego es fácil de decir, pero muy difícil de conseguir. Han pasado 3 años complicados y realmente hoy podemos decir que esta aseveración sigue siendo cierta y cada vez más cierta. Y además, la organización ha cumplido 25 años y es hora de hacer una serie de reflexiones que yo creo que son obligadas en cualquier tipo de institución, pues para ver cuáles son las fortalezas de esa organización, cuáles son los retos que se plantean en el futuro y cuáles son los riesgos que tenemos que evidentemente existen en el día a día. Analizaré en primer lugar las fortalezas. Evidentemente, yo creo que el punto fundamental de la ONT es la tremenda aceptación por parte de todo el mundo en España de esta institución, el tremendo aprecio por nuestro Sistema Nacional de Trasplantes. Bueno, esto se puede ver en los reconocimientos que día a día recibimos de muchas instituciones. La última ha sido el Ayuntamiento de Madrid, pero anteriormente pues fue en Barcelona, el mes que viene será en Valencia, sobre todo las asociaciones de pacientes, que a fin de cuentas son los usuarios, son los que realmente tienen una mayor necesidad de que esto funcione y, como perciben que realmente funciona, así lo reconocen.
hemos conseguido que sean más de 90.000 los españoles que han recibido un trasplante de órganos y alrededor de 500.000 los que han recibido un trasplante de órganos, de tejidos, de células, de médula ósea, de cordón umbilical. Es decir, es un porcentaje ya muy significativo de la población el que se ha beneficiado de nuestro sistema de trasplantes, ha comprobado sus excelencias y realmente está agradecido. Yo creo que en ese sentido podemos sentirnos muy satisfechos. Naturalmente, toda esa fortaleza surge de algo que es evidente, que es nuestro Sistema Nacional de Salud. Un Sistema Nacional de Salud que no ha logrado evadirse de algo muy español, esa eterna polémica bipolar, que en un solo día se le considera como el mejor del mundo y pocas horas después pues, es denostado por sus múltiples carencias. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy hispana, pero que al final, en situaciones como la que estamos viviendo de crisis económica, que ha tenido evidentemente muchas consecuencias muy negativas, algunas no lo han sido tanto, incluso puede ser que positivas. Yo creo que una de las cosas que realmente se puede percibir es un mayor aprecio del ciudadano español por ese Sistema Nacional de Salud, precisamente ante el riesgo de perderlo, ante el riesgo de perder parte de todas esas conquistas que se han ido logrando a lo largo de las últimas décadas. Y yo creo que eso, en el momento que realmente veamos consolidada la salida de esta crisis, va a ser algo muy positivo para el fortalecimiento del sistema. Bien, la ONT, su misión es sacar lo mejor de ese Sistema Nacional de Salud en un campo concreto, que son los trasplantes de órganos, tejidos y células. Para ello, ¿con qué contamos? Pues contamos con una gran plantilla, que no una plantilla grande, que no es lo mismo ni mucho menos, somos algo menos de 40 personas, pero que está precisamente en lo mejor de su etapa profesional. Han sido entrenados, la mayoría de ellos, con un núcleo antiguo de los que fundamos la ONT, pero la mayoría lo han sido en los últimos 10 años y están, como digo, en el culmen de su etapa profesional, en un oficio que realmente no se aprende fuera. Hay que aprenderlo dentro, en la ONT, porque todo lo que se hace allí lo hemos creado nosotros. El know-how es específicamente nuestro y es algo que no se aprende fuera y que evidentemente no hay libros para aprenderlo. Yo creo que eso es una de las mayores fortalezas que tenemos en estos momentos. Nuestro organismo es un organismo que funciona de manera horizontal, funciona ayudando a los que realmente hacen los trasplantes, que son los profesionales en todos los hospitales del país. Los cientos de equipos de trasplante pues, de órganos, de tejidos, de médula, a los que nuestra misión es, insisto, ayudar lo más posible. Es una misión que a veces se olvida, pero es la misión fundamental de la Administración, y en este caso la ONT es un organismo de la Administración Central del Estado. Nuestra opción es ayudarlos a que realmente realicen su trabajo de la mejor manera posible y con las mayores garantías. A su vez, tenemos pues, toda una serie de gente que hemos formado a lo largo de estos años. Nuestros coordinadores, la base del modelo español de donación de órganos, son alrededor de 400. Pero fíjense ustedes que en estos 25 años hemos formado a más de 15.000 personas. 15.000 contando con alianzas tremendamente positivas, con la alianza como la SEMICIUC, la Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, nuestra alianza con la SEMES, con la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, ambas fundamentales a la hora de establecer el sistema de donación de órganos, y otras muchas sociedades, pues por enfermedades infecciosas, por supuesto con la de cardiología, nefrología, urología, cirugía. Es decir, quizá la ONT es un ejemplo, por decirlo así, de gobierno clínico insertado en la Administración. Son los profesionales los que evidentemente marcan lo que se tiene que hacer desde el punto de vista profesional, y nosotros lo que hacemos es insertarlo dentro de un mecanismo administrativo del Ministerio, de las comunidades, que es absolutamente necesario para que las cosas funcionen. Encontrar ese punto medio pues ha sido, yo creo, que el mayor acierto de la ONT y probablemente pues, una de nuestras mayores fortalezas. Bueno, si estas son las fortalezas, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Pues, naturalmente, yo creo que lo lógico es empezar por el más visible y el que a uno le preguntan siempre que va a cualquier parte, bueno, ¿cómo está afectando la crisis a los trasplantes? Evidentemente, los tiempos que hemos pasado y que seguimos pasando en cuanto a crisis no han sido nada fáciles. Yo creo que nadie va a considerar una gran hazaña que España pues, haya soportado esta crisis económica, en la que afortunadamente parece que hay algunos signos de recuperación,
sin que su sistema de trasplantes haya sufrido un deterioro. Pero les puedo asegurar que tanto para los que trabajamos en la ONT como para mí, de luego de manera muy especial, estos años han sido muy difíciles. El sistema ha estado tremendamente tensionado y realmente el que hayamos podido no solamente mantener la actividad, sino haberla aumentado de forma muy sensible, pues ha sido el resultado de un esfuerzo por parte de todos y de la sociedad española muy, muy importante. Yo debo decir que los presupuestos de la ONT, dentro de todos estos momentos que hemos pasado, se han mantenido, y en ese sentido pues yo tengo que agradecer muy especialmente la voluntad política del Ministerio y muy especialmente de Pilar Farjas, que realmente ha conseguido algo que es muy complicado, que ha sido muy complicado para ello. Y no solamente eso, sino que además hemos podido contar con fondos para el Plan Nacional de Médula, de los que antes no disponíamos, y esto pues ha representado un estímulo muy importante en este campo específico de los trasplantes. Pero el problema es que los trasplantes se hacen en los hospitales. Y en los hospitales pues es evidente que si los comparamos con el inicio de la crisis, y cada cual puede poner este inicio donde más le guste, hace 6, 7 años, los que sean, pues lo cierto es que tenemos menos médicos, tenemos menos profesionales sanitarios, disponemos de menos presupuesto, tenemos menos camas y además todos nuestros profesionales, como todos los españoles, han experimentado descensos significativos de su poder adquisitivo. Claro, me reconocerán ustedes que no es un escenario realmente feliz para seguir incrementando la actividad. Esto plantea muchas dificultades, pero lo cierto es que lo hemos conseguido. Todos los años hemos seguido marcando récords. El año pasado aumentamos todavía más la actividad trasplantadora y en los primeros 3 meses de este año la verdad es que llevamos cerca de un 10% más de trasplantes que el año pasado. Yo creo que esto se debe a que el sistema efectivamente ha respondido muy bien al aprecio que toda la sociedad y todos los profesionales sienten por su sistema de trasplantes, insisto, toda la sociedad española, que cada vez que nos da una donación, y dentro de este estado general de descrédito institucional que nos invade, pues la verdad es que cada vez que una familia dice sí, le está dando un voto de confianza a todo su sistema de trasplantes. Me parece que reconocer esto es de estricta justicia y yo especialmente lo quiero ver así. El segundo gran riesgo al que nos enfrentamos es el tema de la comercialización. El desgraciado caso de intento de tráfico de órganos que pudieron todos ustedes ver en la prensa hace un par de meses y que en realidad se gestó el año pasado. Un rico alcalde libanés pues intentó conseguir un fragmento hepático comprado a toda una serie de inmigrantes en la Comunidad Valenciana para después ser trasplantado en un centro español. Bien, este intento, digo, afortunadamente se frustró, y se frustró primero por lo estricto de los controles que impone nuestra legislación. La verdad es que funcionaron perfectamente. El libanés lo intentó en 2 hospitales y en los 2 hospitales realmente se produjo ese filtro, que es uno de los más estrictos de todo el mundo, funcionó perfectamente. Y después se evitó y se ha puesto de manifiesto pues, por la denuncia de una ONG, de ACEM, que es una ONG que se dedica a atender a inmigrantes en toda España o en casi toda España, pero más estrictamente aquí en la Comunidad Valenciana, y la decidida acción de la Policía Nacional, que la verdad es que hizo una labor espléndida. Y, bueno, pues este hecho no es ni mucho menos un hecho puntual, sino que yo creo que se trata de un ataque frontal a la credibilidad de nuestro sistema. Si realmente este episodio de tráfico de órganos se hubiera llevado a cabo, pues las consecuencias podrían haber sido verdaderamente desastrosas porque habría ido justo a la médula de todo nuestro sistema, la credibilidad del altruismo, de la igualdad para todos, de la no comercialización, y hubiera tenido unas consecuencias realmente catastróficas. La verdad es que produce una cierta perplejidad ver que cosas que, por desgracia, sabemos que ocurren en medio mundo. Fíjense ustedes que la OMS estima que entre un 5 y un 10% de los trasplantes que se hacen en todo el mundo se hacen bajo alguna forma de comercialización. Pues verlo aquí al lado, verlo aquí en España, pues supone una impresión importante. Por ejemplo, el ver cómo existen tramas mafiosas que se dedican a otras cosas, pero que pueden variar perfectamente su negocio o complementarlo al tráfico de órganos si se encuentran con las condiciones adecuadas.
o ver cómo se explota a las capas más desprotegidas de la sociedad, en este caso los inmigrantes, a los que se propuso la compra de un fragmento hepático, o ver la pasmosa laxitud con que determinada clínica privada hizo toda una serie de determinaciones nada frecuentes a personas aparentemente sanas, y allí aparentemente a nadie le extrañó nada. Frente a eso, pues reconforta ver que efectivamente la ONG respondió como tenía que responder y que la Policía Nacional, con la que contó con nuestra colaboración desde el primer momento, pues funcionó perfectamente. En este sentido, yo debo decir que la ONT ha pedido estar personada en el juicio, que necesariamente tendrá que desarrollarse, y que, con motivo del acto de nuestro 25 aniversario, que esperamos pues desarrollar cuando nos dé un día la Casa Real para hacerlo, yo creo que en el tercer o cuarto trimestre de este año, vamos a reconocer públicamente la acción tanto de la Policía Nacional como de ACEM en esta lucha contra el tráfico de órganos, porque nuestra actitud en este campo ha sido, es y será absolutamente decidida. Nosotros hemos colaborado con la OMS y con la Sociedad Internacional de Trasplantes precisamente para luchar en todo el mundo contra el tráfico de órganos. Precisamente el Premio Príncipe de Asturias fue de cooperación internacional y se dio en gran medida por esta actividad. Y en estos momentos, en el Consejo de Europa se está tramitando una nueva convención contra el tráfico de órganos, en la que nosotros hemos participado muy activamente y estamos en íntima colaboración con el Ministerio de Justicia para que la firma de esa convención pueda traerse a España, pueda llevar el nombre de una ciudad española. Y precisamente yo creo que esto pues, pone de manifiesto, saca a la luz esa actitud, ya digo, muy decidida en contra de esta lacra de la humanidad que es el tráfico de órganos, que es una lacra del siglo XXI. Ha habido otros intentos de comercialización, más sutiles, pero no menos peligrosos. Recuerden ustedes, quizá lo recuerden ahora, el intento de penetración en España de una empresa alemana dedicada a las médulas, hace ahora algo más de 2 años, con descalificaciones y con querellas contra la ONT y una rueda de prensa estrafalaria que seguro que los periodistas que están aquí recordarán, porque son de estas cosas difícilmente olvidables. Y bueno, pues en este caso se trataba de un ataque también muy directo al centro de nuestro sistema. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes, esto no es fácil de transmitir. Nuestro sistema de trasplantes funciona porque es un sistema integrado de gestión, de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, con carácter altruista y bajo el control de las autoridades sanitarias, ministerio y comunidades. España fue el primer país que desarrolló una organización de trasplantes que era una parte del ministerio. Esto no existía hasta entonces. Todas las organizaciones de trasplantes eran entidades privadas en todos los países que nos rodean y lo siguen siendo en muchos de ellos. Entonces, cualquier aspecto que desregularice una parte tan importante de este sistema como es la donación, en este caso de células progenitoras hemopoyéticas de la médula, pues realmente atenta muy directamente contra todos los principios que han hecho que este sistema funcione. Entonces, si en algún momento, la verdad es que fueron momentos muy complicados, y yo aquí quiero agradecer de nuevo, primero, la firmeza del Ministerio en cuanto a la defensa de lo que ocurrió en estos momentos, y segundo, la actitud de todos los grupos políticos representados en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que ante una una proposición no de ley presentada por la diputada de Convergencia y Unió, Concha Tarroya, lo que yo realmente quiero agradecer públicamente su apoyo en ese momento, la verdad es que fue una decisión unánime en soporte y apoyo a nuestro sistema. Algo que fue muy importante entonces y que sigue siendo muy importante ahora, porque insisto que este riesgo no ha desaparecido. Bien, yo creo que sí, insisto que nuestro sistema es el que es, con todas estas características, ha demostrado que ha funcionado, y si en algún momento se toma la determinación de modificarlo, desde luego no conmigo dentro, eso tiene que quedar muy claro, pues yo espero que sea después de una meditación muy clara de cuáles son las consecuencias y no como resultado de la presión de determinados lobbies con unos intereses económicos muy, muy claros. Hay otro riesgo que hemos padecido,
que yo voy a pasar, parece obvio, pero voy a pasar un poco de puntillas sobre él. Es la utilización política del sistema de trasplantes. Mire usted, llevamos 25 años y en estos 25 años, pues naturalmente, la mayoría de los equipos ministeriales, la verdad es que han respetado esa independencia de la Organización Nacional de Trasplantes y la han apoyado. Pero ha habido clamorosas excepciones. Y, bueno, pues evidentemente han sido 12 equipos ministeriales y entre 12 pues ha habido todo tipo de actitudes. Ese peligro, evidentemente, puede volver a repetirse en su momento. Yo creo que no es cuestión de referirse a él. Yo en diversas entrevistas pues me he referido a momentos muy complicados que ha tenido la ONT, que ha hecho, bueno, que ha estado a punto de saltar por los aires en más de una ocasión, precisamente por determinadas veleidades. Yo simplemente quería citarlo esto, pues para que no se vuelva a repetir, porque verdaderamente me parecería uno de los riesgos más importantes que podemos tener en el futuro para conservar nuestro sistema de trasplantes. Y algo parecido, no igual, pero yo creo que es algo que hay que dejar notar, porque son muchas las comunidades que lo están sintiendo y que lo comentan cada vez que nos reunimos en el Consejo Interterritorial, es lo que yo he llamado la banalización de la figura del coordinador autonómico. Miren ustedes, cuando algo como la ONT, algo como el sistema de trasplantes pasa a formar parte del paisaje y todo el mundo considera que esto va bien, pues porque sí, todo el mundo se ha acostumbrado a ver que somos los primeros y que todo va muy bien, pues existe un riesgo, y es que determinadas comunidades, en uso de sus competencias, nominen como responsable del sistema en su comunidad a personas que no tienen la más mínima experiencia en este campo. Claro, esto realmente choca frontalmente con lo que es el espíritu de la ONT. El espíritu de la ONT es tener un técnico que esté perfectamente preparado, que tenga experiencia y que esté en el momento oportuno, en el sitio oportuno y que haga lo que tenga que hacer. El sistema, afortunadamente, es lo suficientemente plástico como para que muchas de estas personas hayan sido incorporadas al mismo y realmente se hayan aportado y hayan aportado cosas muy importantes. Esto no estoy hablando de ahora, es algo bastante histórico, ¿no? Pero realmente, si uno contempla cuál es el mapa de las donaciones en España, pues encuentra que aquellas comunidades que realmente están funcionando tienen al frente unas personas que llevan bastantes años desarrollando esa actividad, que saben perfectamente cuál es su trabajo, que no son unos recién llegados a este campo y que las cosas no suceden por casualidad. Yo voy a hablar en positivo, que es el caso de Castilla-La Mancha, y aquí está su consejero, por supuesto de Madrid, es Castilla-León, es Asturias, es Galicia, es decir, son muchas comunidades en las que realmente estos son ejemplos. Hay otras que, cuando las donaciones caen, pues siempre se dice que es que la población no está concienciada o que es que realmente la mortalidad baja en esa comunidad, luego resulta que no baja, pero bueno, estas cosas se dicen. Yo creo que este es un punto que es muy importante porque verdaderamente el éxito o el fracaso de la política de trasplantes depende de encontrar a las personas más adecuadas y esto, como digo, es una responsabilidad de cada una de las comunidades. Más problemas, la renovación de ideas y la renovación generacional. En un tema como los trasplantes, que son tan cambiantes, una realidad muy cambiante, yo siempre he tenido muy claro que si te quedas quieto estás acabado. Yo creo que esto es fundamental, ocurre en muchos órdenes de la vida, pero en los trasplantes está muy claro. Entonces, probablemente una de las cosas que más daño ha hecho a este país han sido las ocurrencias. Y en nombramientos de personas y también en determinadas políticas. Bien, a la ONT es difícil acusarla de ocurrencias porque para que realmente las cosas cambien es necesario planificarlas con mucha antelación. Voy a poner dos ejemplos. Esta cadena que ustedes han visto esta última semana de 6 eslabones de personas que donan un riñón entre Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Bueno, nosotros empezamos este programa en el 2008 y realmente ha costado muchísimo. El primer trasplante lo hicimos en el 2009, pequeñito, pero ha ido creciendo y hoy tenemos uno de los programas más importantes del mundo de donación cruzada. Por ejemplo, la sistolia, la donación en parada cardíaca, el año pasado representó el 10% de las donaciones de toda España, en Madrid el 40%. Este año vamos creciendo a un ritmo de un 20% más y en muy pocos años va a representar más de la cuarta o la tercera parte de todas las donaciones de España.
Bueno, todo esto se empieza en el año 2008, en un plan estratégico. Existía en algunos puntos de Madrid y Barcelona, pero nada más. Y realmente todo esto empieza, como digo, a cambiar en el 2008. Planificamos que tenemos una directiva europea que nosotros sacamos adelante en el 2010 y que eso va a dar lugar a una modificación legislativa en España en el 2012. Y efectivamente todo se cumplió como un reloj y ha permitido un incremento que ha hecho que en estos momentos sea una de las fuentes crecientes de actividad en España más claras. Un dato, si no hubiera sido por la donación a Asistolia, España ya no ocuparía el primer puesto del mundo en donación y trasplantes. Habría sido superado por un paísito, que es Croacia, un país muy pequeñito, que es mucho menor que algunas de nuestras comunidades, son apenas 4 millones de habitantes, pero que realmente ha aplicado nuestro modelo C por B, nos lo hemos pasado, y tienen una epidemiología de país en vías de desarrollo. Tienen un índice de siniestralidad vial que es más del doble que el nuestro y tienen un índice de accidentes cerebrovasculares que es muy superior al de España, porque tiene una mucho peor atención primaria. En consecuencia, el resultado es que las posibilidades que tengan más muertes cerebrales son mucho mayores y tienen con el mismo sistema pues, mucho más donantes. Bien, nosotros todavía estamos por encima de ellos, precisamente por eso, pero porque nos hemos reinventado por completo. Yo creo que esta es una de las características de la ONT, el reinventarse por completo, o, por ejemplo, algo que se ve menos, pero nuestra colaboración con las EMES, con los urgenciólogos, nos ha permitido una mayor detección de donantes de edades más avanzadas, que antes eran... Fíjense que, por ejemplo, los donantes procedentes de accidentes de tráfico, algo que quizá algunos de ustedes todavía crean que es una fuente importante, hoy es cuantitativamente irrelevante. O sea, es un 4% de todos nuestros donantes tan solo. Los donantes vienen de otros sitios. Son personas mayores que fallecen como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Es decir, nada tienen que ver a lo que había antes. Y si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo que hace 20 años o que hace 10, la donación habría caído en picado. Es decir, la ONT sigue ahí precisamente porque es capaz de reinventarse. Y una de las cosas en las que tenemos que reinventarnos es la renovación generacional. Este es un tema que bueno, viene de lejos. Yo asistí en algunos países, como el Reino Unido, apostaron hace muchos años por la concentración de sus unidades de trasplantes, donde nosotros teníamos 3 o 4, ellos tenían 1. E incluso eso gozó del predicamento aquí de muchas personas, diciendo que así había que hacerlo y tal. El resultado fue que en un momento determinado se quedaron sin cirujanos de trasplantes, se quedaron sin posibilidad de hacerlo y eso, unido a algunas directivas europeas, pues yo recuerdo que en el Consejo de Europa el delegado inglés contaba que no en pocas ocasiones se producía una donación de los 2 riñones de una persona fallecida, se trasplantaba el primero, pero el segundo no podían trasplantarlo porque no tenían personal y simplemente lo desechaban. O sea, una cosa así de clara y así de tremenda. Eso afortunadamente aquí no ha ocurrido. Pero lo cierto es que las personas que hace 20 años consideraban el trasplante como la técnica estrella, todos los cirujanos jóvenes querían hacer trasplante pues, de hígado, de corazón, médula, los no cirujanos, los hematólogos. Bueno, hoy realmente el trasplante ha dejado de ser una técnica estrella si quitamos el trasplante de cara o de brazos o alguno de los multiviscerales, alguno que tenga un carácter pues, más innovador o más mediático. Hoy realmente de lo que hablamos es del trasplante a nivel industrial. Fíjense, por ejemplo, el hígado. Tenemos 9 equipos en España que han pasado de los 1000 trasplantes de hígado. O, por ejemplo, la FE, que es el líder indiscutido, lleva más de 2000. Entonces, naturalmente, hoy de lo que estamos hablando es de tiempo en lista de espera, de gestión de esa lista de espera, de resultados, cosas que no tienen, que son conceptos de gestión, que no tienen nada que ver con lo que es la heroicidad quirúrgica, por decirlo así. Claro, ¿qué pasa? Pues pasa que esos cirujanos que hace 20 años querían hacer trasplantes, pues el discreto encanto de estar disponible a las 3 de la mañana, pues ahora ya no lo ven, entre otras cosas porque realmente pueden conseguir pues más ingresos dedicándose a otras cosas de su especialidad, públicas o privadas, en contra de una leyenda urbana y es que los cirujanos de trasplante cobran mucho. Si cobraran mucho no estaríamos hablando de este problema. Bueno, la crisis ha agravado esta situación, porque evidentemente la contratación de médicos jóvenes ha caído en picado. Y eso quiere decir que si realmente estamos saliendo de esta crisis, cuando realmente salgamos,
pues habrá que hacer un esfuerzo muy importante de captación de personas jóvenes y de motivación de las mismas para que nuestro sistema siga estando ahí. Este es un tema que hay que darse cuenta de ello, hay que diagnosticarlo si creemos realmente, primero prevenirlo y después, si se llega a producir, realmente solucionarlo. Es, como digo, muy importante. Hay otro tema que me voy a referir a él pues, muy rápidamente, que es el de los francotiradores contra el sistema. Yo creo que cuando uno observa lo que ha ocurrido en España y en otros muchos países, pues no hace falta ser un lince para ver que cuando los que gobiernan el mundo, y no porque hayan pasado por unas elecciones, se fijan en un país o en una zona del mundo, pues lo primero que aparece es un artículo en el New York Times, o en el Wall Street Journal, o en The Economist. Después vienen las agencias de riesgo, que no sé por qué son 3, porque siempre dicen lo mismo. Y a partir de ahí pues llega el Fondo Monetario Internacional, la Troika, los recortes, en fin, todo este tipo de cosas que no sabemos. El resultado es que un país queda devaluado y esas mismas personas que introdujeron toda esta historia, por supuesto siempre controlado por el mundo anglosajón, esto no falla nunca, pues a los pocos años pueden adquirir partes de ese país que ellos mismos han devaluado a buenos precios. Bueno, esto en lo macro es bastante evidente. ¿Y en lo micro qué pasa? Pues en lo micro, en todo, en este caso de los trasplantes, pues no podía ser menos. Pues, por ejemplo, nosotros hemos tenido que asistir a perlas del New York Times, en el que aseguraban que como consecuencia de la crisis, los ciudadanos del sur de Europa, y citaban a España, Italia y Portugal, iban por la calle vendiendo sus órganos, vendiendo córneas, vendiendo hígados, vendiendo médulas, etcétera, etcétera, y lo decía tan ricamente. O, por ejemplo, un país como Canadá, estruendosamente a la cola de las donaciones de órganos, tiene menos de la mitad que nosotros, y además con un sistema organizativo tan perfecto que para conocer su número de trasplantes hay que llamar un día a Ottawa y otro a Quebec, porque los unos y los otros no se hablan, pues se ha permitido, gracias a su acceso a las grandes revistas internacionales, pues criticar toda una serie de aspectos de nuestro sistema. Naturalmente no podía faltar que francotiradores internos alcancen o quieran alcanzar su momento de gloria precisamente atacando a nuestro sistema. Todo esto ha ocurrido, como digo, ha tenido unas respuestas bastante categóricas por parte de nuestro sistema, a las que no me voy a referir, pero les puedo asegurar que mantener nuestro buen nombre, mantener el liderazgo a lo largo de estos años ha sido tremendamente complicado precisamente por toda esta serie de enemigos, a veces externos, a veces internos, y que bueno, pues han puesto en peligro, yo creo que no es uno de nuestros valores fundamentales, que es nuestro buen nombre y realmente todo nuestro prestigio. Bueno, ahí están los resultados, seguimos creciendo, el sistema se sigue manteniendo y nuestro prestigio internacional está indemne. Y voy a finalizar ya pues haciendo una reflexión. Los trasplantes son un reflejo de la vida en muchos aspectos. Fíjense que nuestra sociedad envejece y, como consecuencia, tanto los donantes como los receptores son cada vez más viejos. En los últimos 15 años hemos recibido un aluvión de inmigrantes que son aproximadamente el 10% de nuestra población, y el 10% de nuestros donantes han nacido en otros países. En este caso, la integración ha sido total. Y, por ejemplo, pues uno de los aspectos más relevantes de nuestra vida, la vida de los trasplantes de la ONT, es que alrededor de la cuarta parte de los órganos que se trasplantan en España proceden de comunidades distintas al lugar donde se realiza el trasplante. Hay algunas, como es el caso de Madrid, como es el caso de Cataluña o como es el caso de Galicia, que reciben más órganos de los que envían. ¿Por qué? Porque tienen equipos más agresivos, centros de referencia, donde a su vez reciben pacientes de otras comunidades. Hay otras, como las dos Castillas, como Asturias, bueno, que realmente envían muchos órganos y envían también a sus enfermos. Un dato, el 42% de los trasplantes que se hacen en Madrid, el 26% de los trasplantes que se hacen en Cataluña o el 33% de los trasplantes que se hacen en Galicia se hacen con órganos que vienen de otras comunidades. El resultado es muy claro. Ninguna de nuestras comunidades conseguiría de lejos, ni de lejos, los mismos resultados cuantitativos ni cualitativos yendo por sí sola. Esto se consigue gracias a la cooperación a que las 17 comunidades van en la misma dirección. Todos ganamos yendo juntos
y los trasplantes son un buen modelo. Yo creo que lo podemos explicitar perfectamente gracias a eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente Núñez Feijóo. Muchas gracias, don Rafael. Doctor, hay muchas preguntas. Carlos Cifuentes dice, ¿qué le parece la propuesta del expresidente la propuesta del señor Núñez Feijóo para que el expresidente Felipe González presida una comisión para elaborar un nuevo informe sobre la situación de la sanidad en España? ¿Está dispuesto usted a formar parte de esa comisión, tal como ha sugerido el propio presidente Núñez Feijóo? Bueno, yo tengo por costumbre no apostar sobre futuribles. Me parece que eso son otras esferas que a mí no me corresponden. Yo siempre que mi país me ha requerido para algo he dado una respuesta positiva, pero insisto, me parece que eso es un futurible que no procede en este momento. Sandra Martín, de Cambio 16, Diario Digital. ¿Algún paciente no ha podido continuar con su tratamiento tras el trasplante debido al recorte y al aumento de costes? ¿Se espera que la lista de espera disminuya? Hay otra pregunta. ¿Teme que en algún momento se frene por razones económicas el aumento progresivo del número de trasplantes? ¿Ha recibido ya alguna advertencia, por sutil que haya sido, en ese sentido? Bueno, con respecto a los pacientes, la verdad es que no. Ningún paciente se ha quedado sin medicación. Ha habido en algún momento pues algún aviso por parte de algún medio de comunicación, pero realmente las comunidades tanto la situación, la legislación general como los mecanismos que han desarrollado las comunidades han evitado que se produzcan casos concretos. A nosotros no nos ha llegado ningún caso concreto en donde eso se haya producido. Con respecto a la posibilidad de que se disminuya esa actividad, bueno, pues a las pruebas me remito. Llevamos, insisto, no sé cuántos años de crisis, hay quien dice que 6, hay quien dice que 7, hay quien dice que 4, hay quien dice que 2. Bueno, de hecho seguimos creciendo. Luego realmente esos avisos no se han producido ninguna insinuación por parte de nadie a reducir la actividad trasplantadora. María Dolores Castro dice, la ONT, sin apenas críticos, es una rara avis en España, pero ha tenido un detractor recalcitrante, Enrique Costas Lombardía, que fue vicepresidente de la Comisión Abril para la Reforma de la Sanidad Española, que explica su éxito porque habría gastado usted casi sin límite y habría hecho millonarios a algunos de sus médicos estrella. ¿Usted no estará de acuerdo en que se ha gastado además? Bueno, yo la actitud de determinadas personas que he querido ahí hablar de los francotiradores, pues me parece que tiene... una de las cosas que se estudian en la carrera, pues es determinadas formas de obsesión por determinados aspectos. Y yo creo que este señor es un ejemplo bastante claro de esto que estamos hablando. Yo voy a dar unos datos. Los traía para hablar, pero realmente luego uno se va por otro sitio y realmente no se centra en ello. Una de las cosas que hemos hecho cuando hablábamos de la crisis es evaluar los costes de nuestros trasplantes. No es difícil porque hay pocas cosas que estén más evaluadas. Todas las comunidades autónomas, o al menos las que más hacen, tienen evaluados en sus boletines oficiales lo que cuestan los trasplantes y lo que les facturan, por ejemplo, si eso depende de una entidad privada, una aseguradora, lo que les factura en ese momento. Y a su vez eso lo podemos comparar pues con las tarifas de los trasplantes que tiene la UNOS. La UNOS es la ONT americana, no exactamente, porque es la que se encarga únicamente de la distribución de órganos. Miren ustedes, un trasplante de corazón en España está tasado en alrededor entre 90 y 100.000 euros. En Estados Unidos son $1 millón. Un trasplante de riñón está tasado en España en 30.000 euros. En Estados Unidos son $270.000. La definición más clara es que lo que cuesta un trasplante en España es lo que cuesta en Estados Unidos ir a por el órgano, la obtención de ese órgano. O sea, cuesta entre 7 y 10 veces más un trasplante en Estados Unidos. Claro, esto acaba con cualquier consideración de que realmente los cirujanos están hiperpagados, ya lo decía antes, y además acaba con una leyenda urbana, y es que cualquier forma de medicina privada es más barata que de la pública, no, ni mucho menos. Por desgracia, estas diferencias obedecen más que nada a las diferencias salariales entre los médicos norteamericanos y los españoles, pero es que son igualmente aplicables a cualquier otro país de la Europa occidental.
O sea, realmente nuestro sistema de trasplantes es muy barato y además teniendo en cuenta la relación coste-beneficio del trasplante renal, que es espectacular en relación con la diálisis, la verdad es que probablemente sea de lo más coste eficiente que hay en el mundo. El doctor Ricardo Pieltain, director del Servicio de Medicina Interna en el Hospital de la Moncloa, dice: ¿cuánto supone la donación entre vivos en el trasplante de órganos? ¿Les plantea problemas éticos? Esther García Atance dice: conozco de cerca el trasplante renal entre vivos. ¿Cómo se puede fomentar e incrementar por la ONT frente al trasplante de cadáver? ¿Es usted partidario? Bueno, la donación de vivos ha sido prácticamente testimonial en España durante muchos años, 80 y 90, representaba un 1 o un 2%. En estos momentos, en el caso del riñón, es absolutamente necesaria por una razón. Tenemos más donantes que antes de cadáver, pero son donantes mucho más añosos. En consecuencia, los órganos se trasplantan en eso que llaman los ingleses all for old, órgano de donante añoso en receptor añoso. Entonces sucede que, por ejemplo, en el riñón, si tenemos una persona joven, un niño o una persona joven de 20, 30, 40 años, la única forma de conseguir rápidamente un riñón joven es una donación de vivo. La donación de vivo es ya una necesidad, no es una opción, es una necesidad. En estos momentos, gracias a determinadas acciones que han sido muy eficaces en toda España, la donación de vivos representa el 15% de todos los trasplantes renales que se hacen en España. Y gracias al vivo y gracias a la asistolia, el número de trasplantes renales sigue creciendo y la lista de espera lleva 4 años bajando, cosa insólita en el resto del mundo. Estamos apoyando el trasplante de vivo totalmente y, por ejemplo, las cadenas que hemos desarrollado, este sistema, pues es una forma realmente de concienciar a donantes y a receptores y también a los profesionales. Pero ya algo que antes se hacía en muy pocos centros de España, en estos momentos pues son ya prácticamente la inmensa mayoría de las comunidades las que hacen trasplante de vivo y yo calculo que en muy poco tiempo va a llegar a representar entre el 30 y el 40% de todos nuestros trasplantes. Le preguntan también si se ha podido entender bien en la parte final de su discurso que usted lanzaba un mensaje a los independentistas advirtiéndoles de que ninguna comunidad por separado podría tener una buena organización de trasplantes y que hay una interdependencia entre las diferentes regiones. ¿Hay riesgo de que surjan organizaciones catalana o vasca de trasplantes? ¿Se atrevería a publicar un balance de trasplantes como existe un balance fiscal? Bueno, es que ese balance lleva publicándose años y años, no hay más que leerlo. Es decir, yo lo que he dicho no acuso a nadie, simplemente expongo la realidad. O sea, Cataluña realiza la 4ª parte de sus trasplantes con órganos procedentes del resto de España. ¿Por qué? Pues porque tiene equipos muy buenos, muy desarrollados, muy agresivos en cuanto a utilización de órganos y tiene muchos centros de referencia, exactamente igual que Madrid. O sea, que el contexto es distinto. Entonces, evidentemente, bueno, en una Europa que a lo que tiende es a ir cada vez más unidos y que estamos en íntima colaboración con Francia, con Italia, con Portugal, evidentemente una microorganización de trasplantes sería, viniera donde viniera, sería un paso atrás, pero eso no es una advertencia, es una pura realidad. E insisto, esos balances están en los resúmenes de la OMT de todos los años. Por eso decía que los trasplantes sirven para todo y sirven para reflejar la sociedad española, y esto es un caso muy claro. José Antonio Plaza, de Diario Médico, le pregunta qué comunidades autónomas se equivocan o lo han hecho al situar como coordinadores de trasplantes a personas no expertas. No, yo ya he dicho que no voy a meter el dedo en el ojo a nadie, pero vamos, si uno se va a los rankings y observa cómo han evolucionado en los últimos 10 años, se da cuenta enseguida, vamos. Y sobre todo, insisto, lo digo en positivo. Las comunidades que apuestan por verdaderos profesionales funcionan y ya lo creo que funcionan. Insisto, por citar a los que están aquí, Castilla-La Mancha era la última no hace mucho y en estos momentos ya está en la media nacional, ha sido la que más ha crecido. Pero eso ocurre en Castilla-León, ocurre en La Rioja, ocurre, por supuesto, en el País Vasco, que lleva con el mismo coordinador casi 30 años y está mantenido en lo más alto, con Cantabria. Es decir, cuando se hacen las cosas bien, lo peor de todo esto es creer que las tasas de donación son fruto de la casualidad o caen del cielo. Si es que no es así, si es que eso es negar un modelo de gestión que viene funcionando y que es referencia en el mundo. Es que no es así. Es que las cosas nunca ocurren por casualidad. Belén Gómez, de Onda Cero. Con referencia a sus palabras sobre un hipotético cambio del sistema en estos 25 años, ¿se ha planteado alguna vez una posible privatización de la ONT? Juan Ruiz, ¿qué opina de la conservación privada personal de las células de cordón umbilical no para uso comercial?
no para comercialización. No, yo, como digo, me parece que llevo apostando toda mi vida por un sistema que ha funcionado y que además hemos demostrado que ha funcionado. Entonces, claro, cambiar ese sistema por otro pues sería una inconsecuencia total, vamos, me parece que sería una inconsecuencia para todo el país. Bueno, respecto al tema de las células de cordón, yo creo que entran dentro de la libertad individual de cada cual de hacer lo que quiera. De acuerdo con la legislación española se pueden optar por todas las funciones, pero hombre, uno tiene que saber que la posibilidad de que eso sirva para algo es muy, muy, muy remota. Y ya pues casi 15 años después de que se empezaran a guardar estas células, las escasísimas, por no decir nula utilidad que se ha detectado, yo creo que ya evitan todo tipo de discusión en este campo. Constantino Noblejas le pregunta si está en discusión, afirma que está en discusión si debe ser anónima la donación de material genético frente al derecho de cualquier persona a conocer su origen. ¿Cuáles son las ventajas del anonimato en las donaciones de otros órganos o tejidos con menos carga emocional? Lo del anonimato, eso fue algo que quedó explicitado en nuestra ley de trasplantes, que no existe en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la gente esta que dona un riñón y que hace una cadena, no solamente se conoce, sino que se van a hacer barbacoas juntos. Bueno, es otra mentalidad, ¿no? Pero a nosotros nos ha ido bien así. Yo he observado alguna situación en mi hospital donde es muy difícil. Cuando el donante y el receptor están en el mismo hospital, es muy difícil que no se conozcan la familia del donante y el receptor. Y la verdad es que después de unos primeros contactos que han podido tener un cierto encanto, a partir de ahí se producen situaciones que muchas veces son bastante patológicas. De manera que yo creo que el anonimato donante y receptor es algo que está escrito por ley, que ha ido bien y, como decía antes, no hay la más mínima razón para cambiarlo. Amparo Palazón le pregunta si es uniforme la legislación de los países, por ejemplo, sobre el reconocimiento de la muerte cerebral para utilizar los órganos en las mejores condiciones. ¿Son los obstáculos normativos los que favorecen el tráfico ilegal de órganos? Concepción Antúnez le pregunta, ¿las extracciones a corazón parado respetan o prescinden de la muerte cerebral? Sí, vamos a ver, la donación al reconocimiento de la muerte encefálica, que es algo que científicamente se hizo en los años 50, a raíz de la descripción por los investigadores franceses del coma de Passé, pues es unánimemente aceptada en el mundo occidental, cuidado, no en el mundo oriental, y por eso es la donación de cadáver en países como Japón o como China es prácticamente inexistente, porque realmente por motivos religiosos ellos no lo aceptan. Pero vamos, las legislaciones en el mundo occidental son prácticamente iguales en la letra grande. Lo que pasa es que luego cada país desarrolla pues determinadas cosas distintas en la letra pequeña que pueden hacer algo distinto, pero no sustancialmente distinto. En este sentido, pues la donación en la asistolia es completamente distinta. Responde a algo que todo el mundo entiende mejor, y es que desde que el mundo es mundo, la gente se ha muerto cuando se le ha parado el corazón. Entonces, la muerte encefálica existe porque existe la ventilación asistida. Antes de existir la ventilación asistida, la muerte encefálica no existía. Y la muerte cardíaca, que los primeros trasplantes se hicieron en muerte cardíaca, por ejemplo, el primer trasplante de Barnard, curiosamente, se hizo en un donante en muerte cardíaca. Y bueno, pues en España se venían haciendo desde los años 80. Lo que pasa es que en estos momentos ha habido una especie de renovación de este tema, del interés por este tema, porque la muerte cerebral no da para más. Y ha sido por lo que tanto en España como en los países anglosajones, en Holanda, en muchos países del mundo, es la forma en la que se está complementando perfectamente la fuente clásica de donación, que era la muerte encefálica. Francisco José Fernández dice, se habla de gestión clínica en el Sistema Nacional de Salud y usted habla de gobierno clínico. ¿Cree que hace falta más protagonismo del médico, del clínico en la gestión del sistema? ¿Cómo se articularía en su opinión? Es que viene a ser lo mismo. Es decir, el gobierno clínico, bueno, yo lo defino como, quizás sea una expresión que a mí se me ha trasladado porque los italianos, donde estuve trabajando un par de años, lo utilizaban mucho, el gobierno clínico. El gobierno clínico realmente lo que se trata es de contar con los profesionales, que es lo que hemos hecho nosotros desde el primer momento en la UNT. A partir de ahí, pues muchas de las unidades de trasplantes en el fondo son unidades de gestión clínica. Algunas estructuradas desde un punto de vista administrativo y otras no tanto, pero por ejemplo los institutos del corazón, que hay en muchas zonas de España, pues realmente tienen el trasplante cardíaco como una de sus actividades y son unidades de gestión clínica. Yo creo que en el fondo la filosofía es muy clara. Para que una cosa funcione tiene que haber una concordia total por parte de los profesionales, que son los que hacen la sanidad, y de los gestores, que son los encargados pues eso, de gestionarla. Si cada uno va por su lado, las cosas no funcionan, y eso se puede llamar de muchas maneras, pero en el fondo el resultado
es que la cosa no funciona. José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: felicidades por este 25 aniversario. ¿Cómo pueden los servicios de urgencias de los hospitales incrementar su colaboración en el sistema de trasplantes nacional? Lo están incrementando día a día. Antes citaba nuestra alianza con la Semiciuc y, por supuesto, con la SEMES como de las dos más potentes y que han dado mejores resultados. De hecho, como digo, probablemente es difícil es imposible de cuantificar. Pero en estos momentos, si realmente seguimos aumentando el número de donantes, es precisamente por esa participación de los servicios de urgencias. Y está cada vez más en todos los lados. Fíjense que nosotros ya hemos hemos formado a médicos de urgencias y emergencias, hemos desarrollado más de 100 cursos de formación en todas las comunidades españolas, precisamente para que este colectivo, que es fundamental, participe en esto. Han participado y están participando con todo el entusiasmo, y los hospitales que realmente funcionan, que mantienen o incrementan el número de donantes, son aquellos en los que hay una perfecta conjunción entre una especie de persona clave en urgencias y persona clave en la UBI, que es el coordinador. Es decir, la existencia de una especie de coordinador de urgencias que esté muy en contacto con el de la UBI es lo que hace que realmente se detecten mucho más potenciales donantes y que estos finalmente se materialicen. Nosotros hemos calculado en estudios que hemos hecho sobre el terreno con las EMES de que una de cada 2.000 personas que acuden a urgencias puede llegar a ser un potencial donante. O sea que el potencial de crecimiento en ese sentido es enorme. Ana Isabel González le pregunta si ha recibido usted críticas por prestarse a poner su imagen e indirectamente la de la Organización Nacional de Transplantes. Bueno, los trasplantes tienen que ver también con el transporte. Por poner su imagen e indirectamente la de la organización en la campaña de publicidad de un banco, el Sabadell. Bueno, primero no ha sido el Sabadell, era el Barclays. Y segundo, vamos a ver, si crítica siempre tiene que haber, pero fue una decisión muy meditada, con un mensaje muy meditado también, con probablemente la mejor agencia de publicidad que hay en España, que es Ogilvy, y realmente nuestra misión es expandir la idea de la donación y del trasplante a todos los niveles, hacer que esa idea esté presente en la sociedad y que realmente sea una idea positiva, que la sociedad española se sienta orgullosa de ella. Y yo creo que ese mensaje se ha transmitido, y cuidado, no solo en España, porque la campaña es conjunta de España, Francia, Italia y Portugal. En ese sentido, para evitar cualquier tipo de susceptibilidad, y porque me parecía que debería ser así, pues la cantidad monetaria que pagó Barclays para esto ha ido directamente e íntegramente a una federación de enfermos, a la Fundación Alcer, y a mí me parece que la opción ha sido positiva. Las críticas han sido mínimas y de personas totalmente previsibles, por otra parte. Por cierto, que Barclays deja España. José Pérez Lázaro... Sí, pero no como consecuencia de la... José Pérez Lázaro le pregunta sobre el papel de la ONT en el desarrollo de los modelos de transportes en Iberoamérica y en otros países, y lo relaciona este tema con la marca España. Bueno, yo creo que nosotros hemos dedicado un esfuerzo enorme a la cooperación internacional. Es algo que se ve menos desde aquí, pero bueno, hemos presidido el Consejo de Europa durante 7 años, el Consejo Iberoamericano le creamos y le llevamos presidiendo desde hace 9 años, somos organismo colaborador de la OMS, con lo cual estamos presentes en todo el mundo. En América, pues por ejemplo, las donaciones de órganos desde que nosotros empezamos esta colaboración han subido en un 50% y es la única zona del mundo en que realmente sube. Y tengan en cuenta que son 500 millones de personas. Yo siempre digo, haciendo un cálculo, que probablemente el modelo español, la transferencia de tecnología que hemos hecho a medio mundo, ha salvado a más personas fuera que dentro de España. O sea, realmente es un aspecto que siempre digo a mis colaboradores que nuestra misión es que la cosa funcione dentro de España. Pero evidentemente nosotros hemos aprendido mucho en otras épocas de otros países, nuestros cirujanos han ido a formarse pues, a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y en estos momentos teníamos una deuda y la estamos pagando asesorando a medio mundo. Estamos asesorando a Alemania, estamos asesorando a Estados Unidos, estamos asesorando a Inglaterra en su día, es decir, a todos los países que realmente nos lo piden, estamos colaborando a mejorar la idea de la donación y el trasplante. Doctor, ¿le extraña que en la campaña de las europeas no se hable nada o casi nada de la necesidad de armonizar los sistemas sanitarios de los Estados miembros en general y en particular sobre el tema de los trasplantes?
Bueno, la verdad es que en ninguna elección se habla mucho de sanidad y nada de trasplantes. El tema de los trasplantes realmente quedó armonizado a partir de la directiva europea que escribimos nosotros en el 2010. Y, bueno, pues estamos trabajando porque las cosas no se hacen de un día para otro. Yo creo que la armonización europea en materia de trasplantes va discurriendo bastante bien, con problemas, porque la filosofía de los países del norte y del sur es bastante opuesta, pero yo estoy satisfecho y España está ocupando un papel preponderante que además nos hace dedicar buena parte de nuestros efectivos a eso, a viajar a Bruselas. Por poner un ejemplo, cuando la directiva que aprobamos pues en no más allá de 3 o 4 meses, pues a mí me costó ir a Bruselas 17 veces en un semestre, ¿no? Bueno, y realmente es un esfuerzo grande el que nos hace andar Bruselas, pero yo creo que hay que hacerlo. Y si en otros aspectos nosotros debemos cosas a Europa, pues en este caso realmente Europa nos debe bastantes cosas a nosotros. Cristina Martín, de Hispanidad, dice, con los datos de estos primeros meses, ¿cree que el balance de 2014 será mejor que el de 2013? La investigación con embriones humanos ha supuesto un fracaso. ¿En qué otros ámbitos se debería potenciar la investigación? Y Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, insiste en un tema ya tratado: ¿cómo se puede blindar más el sistema de trasplantes nacional ante las amenazas de desestabilización que puedan ponerlo en peligro? Bueno, los datos que tenemos este año, al menos los primeros 3 o 4 meses, es que vamos creciendo y crecemos prácticamente en todo. Crecemos en donantes, crecemos en todo tipo de trasplantes. O sea que yo creo que el sistema, insisto, ha soportado bastante bien el estrés de estos años y en estos momentos se encuentra en una situación francamente buena. Yo creo, sin hacer de profeta, porque todavía estamos muy pronto en el año, que vamos a acabar con mejores cifras incluso que el año anterior. El tema de la investigación no es competencia de la ONT. Yo creo que esto fue un error histórico en su día. Hubo un proyecto muy claro por parte de la ministra Ana Pastor de realmente poner el tema de la investigación en terapia celular bajo la égida de la ONT. Fue desmantelado por motivos que no vienen al caso por la señora Salgado. Bueno, fue un error histórico. No vienen al caso, dígalo. Bueno, yo creo que los cambios habitualmente y no de tiempo se soportan mal y además hubo presiones autonómicas para que eso fuera así. Pero fue un error, insisto, histórico, porque toda la investigación en terapia celular habría sufrido en España bajo la dirección y la coordinación de la ONT un impulso similar al de otras áreas, que no ha sufrido pues, precisamente por eso. Muchas gracias. El embajador Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Muchas gracias. Bueno, simplemente quisiera expresar mi agradecimiento al presidente Núñez Feijóo y a mi amigo Rafael Matesanz por su clarísima exposición. La Fundación, la verdad que cada vez que le oigo me congratulo de que la Fundación, creo que es una fundación de referencia importante para la ONT. Hemos hecho muchos eventos y más que vamos a hacer, y nos congratula trabajar con una organización que es transmisora de esperanza y que realmente pues trata de casos de vida o muerte. En cualquier caso, la Fundación Ramón Areces sigue absolutamente disponible y abierta para la ONT y en especial para festejar el 25 aniversario, motivo por el cual le doy muchas felicidades. Gracias.